Nuestro objetivo en este nivel 3 es presentarte ciertas propiedades o llaves para que puedas ser muy rápido, muy rápida resolviendo logaritmos. Para resolver logaritmos hay fundamentalmente dos técnicas, la llamada definición, que se presentó en el nivel anterior, y las llamadas propiedades. Ahora vamos a practicar cada uno de estos métodos. Pero primero vamos a recordar la definición de logaritmo. Ya sabes que el logaritmo, en base a de un número p al que llamábamos complicado o difícil entre nosotros, pero que los matemáticos y las matemáticas llaman argumento, será otro número x al que nosotros llamábamos número fácil, sencillo o cómodo. Y para calcular este valor del logaritmo o este valor de x, utilizábamos la llamada definición del logaritmo y decía que el argumento o número complicado debíamos expresarlo como la base elevada al valor del logaritmo. Por ejemplo, el logaritmo en base 2 de 0,125 será x. ¿Cómo puedo calcularlo? Usando la técnica de la definición. Pues el número p, es decir, el 0,125, tiene que ser expresado como la base 2 en mi ejemplo, elevado a x, el valor que estamos buscando. Luego, el 0,125 o argumento o número complicado lo podemos expresar inicialmente y gracias a las fracciones generatrices como 125 partido 1000, que es, simplificando, un octavo, y expresándolo en potencias de base 2 como 1 partido 2 al cubo, aplicando las propiedades de las potencias, será 2 elevado a menos 3. En definitiva, hemos conseguido expresar 0,125, es decir, el argumento, como 2, es decir, como la base, elevado a menos 3. Luego, el valor de este logaritmo es menos 3, ya que x vale menos 3. Veamos otro ejemplo. El logaritmo en base 1/2 de 2 partido la raíz de 2 tendrá un valor de x. ¿Cómo averiguar el valor de este logaritmo o el valor de x utilizando la definición de logaritmos? Pues tendremos que expresar el argumento o número complicado 2 partido raíz de 2 como la base de mi logaritmo, 1/2, elevado a la x, que es el valor del logaritmo y lo que quiero calcular. Luego, fíjate cómo debemos expresar todo esto en base 2. Luego, la fracción 2 partido raíz de 2 será 2 elevado a 1 partido 2 elevado a 1/2, gracias a la expresión de radical en potencia. Y 1/2 lo podemos expresar como 2 elevado a menos 1. Podemos dar un paso más, cambiando la fracción por 2 elevado a 1 menos 1/2. Y el paréntesis, eliminándolo, aplicando la potencia de potencia y expresándolo como 2 elevado a menos x. Como 1 menos 1/2 es menos 1/2, finalmente nos queda 2 elevado a menos 1/2 igual a 2 elevado a menos x. Observa bien que tienes dos expresiones iguales con la misma base 2. Luego necesariamente los exponentes deben ser iguales. Eso quiere decir que mi valor de x tiene que ser necesariamente 1/2. Luego, el logaritmo en base 1/2 de 2 partido raíz de 2 es 1/2. Esta primera técnica, la definición del logaritmo, sirve además para realizar dos ejercicios típicos. El primero es calcular la base cuando conoces el logaritmo de un argumento, pero no conoces su base. Fíjate el ejemplo en pantalla. El primer paso será expresar el argumento, es decir, 1/4, la base, es decir, b, y el valor del logaritmo,
x, es decir, menos 1, como hemos hecho anteriormente. Será de este modo. Ahora, un cuarto lo vamos a expresar como 4 elevado a menos 1. Luego, fíjate que tenemos dos expresiones iguales con el mismo exponente. Necesariamente las bases tienen que ser iguales. Luego mi base es 4. Un segundo ejercicio típico que podemos también resolver gracias a la definición del logaritmo es el siguiente. Calcula el argumento de un logaritmo conociendo su base y el valor del logaritmo. Fíjate el ejemplo en pantalla. De nuevo vamos a expresar el argumento p, desconocido en mi ejemplo, la base a, que es 7, y el valor del logaritmo x, que es menos 2, como ya sabemos, será de este modo. Fíjate que en este segundo ejercicio tipo siempre vamos a tener despejado el valor del argumento. Ya solamente debemos calcular, en mi caso, 7 elevado a menos 2, que es 1 partido 7 al cuadrado, que es 1 partido 49. Fíjate que el estudio de los logaritmos tiene tres ingredientes: el argumento p, la base a y el valor del logaritmo x. En este vídeo hemos aprendido a calcular uno de estos ingredientes, conocidos los otros dos.